Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos brevemente acerca de la estructura del virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana clasifica dentro de los virus que están configurados por el RNA o ácido ribonucleico. Si visualizamos este gráfico o este esquema, lo que podemos encontrar es que dentro de los virus configurados por RNA se encuentran virus de RNA con polaridad positiva, virus de RNA con polaridad negativa, virus de RNA con polaridad mixta y por último virus de RNA con polaridad positiva que actúan a través del DNA. El nombre de esta última categoría hace referencia a que estos virus actúan a través de una enzima que se llama retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Esta enzima pues entonces hace que el RNA sea dependiente del DNA. Estos virus que se encuentran en esta categoría están configurados pues por RNA de doble cadena con polaridad positiva. A su vez, los virus que pertenecen a este estrato se encuentran envueltos, tienen una envoltura. Y los virus que encontramos aquí pertenecen a la familia de los retrovirus o familia Retroviridae por su acepción taxonómica en latín. ¿Por qué se denomina así esta familia de virus? Porque actúan de manera retrógrada, es decir, a la inversa, del dogma central de la biología molecular. Si recordamos, el dogma central de la biología molecular nos enuncia que en principio se da la duplicación o replicación del material genético, luego la transcripción del material genético y por último la traducción de ese material genético, de ese RNA mensajero, específicamente hacia proteínas, lo cual determina la filogenia de una célula. Pero aquí se da de manera inversa. Desde el RNA mensajero obtenemos DNA gracias a esa enzima enunciada precedentemente, que era la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Dentro de la familia Retroviridae tenemos subfamilias, y una de esas subfamilias es la de los lentovirus, lentivirus. Esos lentivirus son virus que, como enuncia su nombre, tienen la facultad de producir infecciones lentas que se prolongan a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un tiempo que oscila a la década y que provoca un estado de infección latente en el organismo de un paciente, por ejemplo, de un ser humano. De tal manera, dentro entonces de la subfamilia de los lentivirus, que pertenece a la familia Retroviridae, de virus compuestos por doble cadena de RNA con polaridad positiva que actúan a través de DNA, dependientes de DNA, vamos a encontrar al virus de inmunodeficiencia humana. Por si no quedó claro, pues, el virus de inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los retrovirus. Aquí lo que podemos visualizar son fotografías de microscopía electrónica en donde encontramos diferentes células que se encuentran infectadas por el VIH. El VIH, entonces, como todos los virus, será un parásito intracelular obligado que utilizará la maquinaria intracelular para poder llevar a cabo su proceso de ensamblaje para la replicación, de ensamble para la replicación. Aquí vemos entonces el núcleo de diversas células y esas partículas de color oscuro representan, pues, son, en rigor, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Aquí lo que vemos son diferentes virus que están produciendo un proceso de egreso desde el interior de una célula hacia el exterior de una célula, y aquí lo vemos de manera más específica en donde lo que está sucediendo es la gemación. La gemación es entonces ese proceso, ese fenómeno de salida, de egreso de un virus desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular. La particularidad, la curiosidad, el interés de este fenómeno de gemación es que en ese transcurso de egreso, de salida, el virus se lleva puesto o se lleva consigo cierta parte de la membrana plasmática, con lo cual ahí adquiere una envoltura que será una envoltura lipídica producto de la naturaleza química de la membrana plasmática. Aquí lo que visualizamos es a la estructura del VIH y vemos aparte la representación del genoma del virus de inmunodeficiencia humana. El genoma del virus de inmunodeficiencia humana tiene tres regiones codificantes de interés, que son el GAG, el PRO y el ENB. El GAG codifica para glucoproteínas que se encuentran en la superficie del virus. Por ejemplo, la proteína P17, que le da las características estructurales y morfológicas icosaédricas al VIH. La proteína P24, que aquí la podemos visualizar rodeando la cápside. La cápside es, valga la redundancia, una cápsula de naturaleza proteica que contiene en su interior el material genético del virus, material génico del virus. Esta proteína P24 es la que se encuentra en mayor medida en toda la extensión de el VIH, con lo cual es la proteína a buscar como antígeno para poder diagnosticar la presencia del VIH en el organismo de un paciente. El GenPro
codifica para las enzimas que va a contener, que va a presentar, que va a tener el VIH. Con lo cual aquí tenemos, por ejemplo, a la PR que representa a la proteasa. La proteasa la podemos identificar aquí. A RT que representa a la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa que la podemos encontrar aquí. Y por último a la integrasa que la podemos encontrar, por ejemplo, en este segmento. Esas enzimas serán responsables entonces, por ejemplo, de la proteasa, permitir la diseminación del virus a los diferentes tejidos. La retrotranscriptasa debe llevar a cabo ese proceso inverso de RNA mensajero hacia DNA. Y por último, la integrasa que permite la adhesión de los diferentes componentes celulares de los diferentes componentes proteicos de este RNA para la síntesis de luego las proteínas oligoméricas que se van a encontrar en la superficie estructural del VIH. Luego tenemos aquí a la región codificante ENB, al gen ENB. El gen ENB codifica para dos glucoproteínas, la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, que las podemos ver aquí exhibidas en la superficie externa de la envoltura del virus. La GP120, que la vemos aquí representada con este círculo naranja, se encuentra unida de manera no covalente con la GP41. Y es que estas dos glucoproteínas transmembranales o transmembranales en rigor solamente la GP41 van a permitir el tropismo del virus de inmunodeficiencia humano hacia las células que va a infectar, que desde ya aclaramos que son células que pertenecen a la serie mieloide del sistema inmunológico, es decir, células que serán compatibles con linfocitos TSD4, linfocitos TSD8, linfocitos T de memoria, macrófagos, monocitos, es decir, todos aquellos elementos celulares del sistema inmunitario que procedan de la serie mieloide. Y por último, la GP41 lo que permite es la adhesión, permite fijar la superficie de adhesión del virus a la célula que va a infectar posteriormente o ulteriormente. Este retrovirus clasifica como un retrovirus complejo, o se ha propuesto últimamente la clasificación de retrovirus complejo, porque además de tener estas tres regiones codificantes, como todos los demás retrovirus, presenta otras regiones codificantes que permiten la regulación de la replicación del virus. Es por tal manera que se ha propuesto que este retrovirus pertenezca a la clasificación de retrovirus complejos. A su vez, hay una división, una estratificación que se hace entre los virus inmaduros y los virus maduros. Los virus maduros presentan un diámetro, una longitud total, un tamaño total de entre 100 a 130 nanómetros, mientras que los virus no maduros presentan una longitud mayor, de entre 120 y 140 nanómetros. Aquí lo que vemos en color verde es representado a la envoltura del virus. Esta envoltura del virus dijimos que se formaba a través del proceso de gemación del virus desde el espacio intracelular al espacio extracelular y tiene una naturaleza de una envoltura bilipídica externa. Esto representa entonces a el RNA genómico viral. Dijimos que era doble catenario, bicatenario, y aquí tenemos anexas a la retrotranscriptasa. En conclusión, podemos decir entonces que el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus y dentro de esa clasificación de los retrovirus pertenece a los lentivirus, producto de esta capacidad de producir infecciones a largo plazo latentes que oscilan la década en promedio y que es un virus no oncogénico, pero que parasita células de la serie mieloide. Es no oncogénico ya que no produce cáncer, pero parasita intracelularmente a diferentes células y a partir de allí provoca la patología a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, disminuye la expresión de los linfocitos TCD4, disminuye la expresión de los linfocitos TCD8, disminuye la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y así respectivamente podríamos enunciar diferentes efectos inmunológicos que ejerce el virus de inmunodeficiencia humana. La sintomatología va a depender directamente de la carga viral, de la viremia que tenga el virus de inmunodeficiencia humana. A mayor carga viral, mayor sintomatología clínica. Lo que podremos ver en un paciente es que en una gráfica, que aquí la vamos a poder ver representada, encontramos entonces aquí en esta gráfica a la correlación existente entre el número de linfocitos TCD4, expresado por el número de células en microlitros, y el tiempo expresado en semanas y luego aquí en años. Aquí lo que podemos ver de este lado es a la carga viral, a la viremia, es decir, al número de copias de RNA del VIH por mililitro de plasma sanguíneo.
Aquí lo que sucede es que se da la primoinfección, es decir, el contacto primario, primero, de el organismo de un paciente, de una persona, con el virus de inmunodeficiencia humana a través de cualquier tipo de medio de contagio que pueda tener el VIH, ya sea transmisión sexual directa, ya sea contacto con sangre contaminada, ya sea transfusión sanguínea, trasplante de órganos, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera aquí se da la primoinfección y lo que podemos encontrar aquí es que se da en esta primera etapa lo que se conoce con el nombre de síndrome viral agudo o síndrome del VIH agudo, que lo que provoca es la diseminación o la siembra del VIH a nivel de diferentes órganos linfoides. En rigor, lo que sucede es que el VIH entra en contacto con la mucosa, supongamos mucosa vaginal, mucosa uretral, cualquier tipo de mucosa, entra en contacto allí y se disemina por lo que es el tejido linfoide. Podría ser, por ejemplo, el tejido linfoide asociado a mucosas o el tejido linfoide asociado a el estómago, a cualquier tipo de tejido linfoide y allí se va a diseminar y se va a sembrar. Entonces ahí el virus de inmunodeficiencia humano, siendo un sitio de reservorio, pues diferentes órganos linfoides. En ese sentido, lo que sucede es que ese síndrome viral agudo provoca un aumento de la clínica del paciente. Es decir, provoca un aumento de la viremia, de la carga viral, y de esa manera aquí también lo que se ve es una disminución de la expresión de los linfocitos TCD4. Esto se da, fíjense, entre las 0 y las 9 semanas, podríamos decir 12 semanas posteriores a la prima infección. A partir de esas 12 semanas, lo que ya son 3 meses, se da un periodo de latencia clínico en donde el paciente no experimenta síntomas o no experimenta síntomas de gran magnitud, sí puede llegar a experimentar síntomas generales, como por ejemplo cefalea, diarrea, dolor abdominal, astenia, anorexia, pérdida de peso, pero ningún tipo de síntoma específico. Esa es la definición entonces de periodo de latencia clínico. Aquí lo que vemos es un ligero aumento de los linfocitos TCD4 y a su vez también un aumento más paulatino, más progresivo de la carga viral de la viremia. Llega cierta etapa, que aquí representado en la gráfica está oscilando entre los 4, los 5 y los 6 años posteriores a la primera infección, en donde la expresión de linfocitos TCD4 disminuye de manera considerable y la carga viral aumenta a su vez también de manera considerable a partir de, por ejemplo, los 10 a la cuarta de carga viral, empiezan a verse síntomas generalizados que son los que yo anuncié anteriormente. Luego, a partir de 10 a las 6 o 10 a las 5 de carga viral, de magnitud de carga viral, lo que vamos a encontrar aquí es las diferentes enfermedades provocadas por patógenos oportunistas, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, que es uno de los que más se describe dentro de las enfermedades, patologías oportunistas, producto de la disminución de la expresión de los linfocitos TCD4, pero allí también podríamos mencionar a las infecciones productos del complejo Mycobacterium avium, la candidiasis esofágica, producto del hongo Cándidas, o diferentes tipos de patologías que son provocadas por esta disminución de la expresión de los linfocitos TCD4. Aquí el paciente es un paciente inmunodeprimido, inmunocomprometido claramente. Y luego aquí, en este estadio donde la carga viral es elevadísima y la expresión de linfocitos TCD4 ya es inferior a 200, se provoca lo que se llama como síndrome de inmunodeficiencia adquirido. El síndrome de inmunodeficiencia adquirido es entonces un síndrome, valga la redundancia, en el cual el paciente presenta menos de 200 linfocitos TCD4 por microlitro. El paciente aquí está claramente inmunocomprometido, demasiado inmunodeprimido, va a dar lugar a numerosas patologías oportunistas, tuberculosis, por ejemplo, y se puede provocar luego, pasada una década, fíjense, el fallecimiento del paciente producido debido a estas patologías oportunistas que se deben a la disminución de la expresión de los linfocitos T. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.